Mis amados hermanos, muy buenos días. De este día miércoles, 9 de septiembre de 2020. Aquí estamos nuevamente después de una breve, nos hemos estado apartando un poquito, pero miren, ya estamos aquí de regreso y esperamos que todos estén bien. El mensaje de esta hora, mis amados, se titula Los cristianos y sus pruebas. Los cristianos y sus pruebas. El texto es de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos, hermanos. Dios Santo y Padre Celestial, en el nombre de Cristo, en esta hora, venimos ante ti para pedirte tu ayuda, Señor, al ministrar este pasaje para todo tu pueblo. Gracias, Señor. Con tu dirección, en el nombre de Cristo, te lo pido, Padre. Amén. Muy bien. Una introducción. Hermanos, miren, un hombre le entregó su empresa a Dios. Había luchado con eso por años. Había luchado y peleado por 2 décadas y un día decidió: ya me cansé, ya basta. Había oído de su pastor ese domingo por la mañana acerca del valor de entregarle por completo su empresa a Dios. Fue cuando conducía a su casa, después del culto, que decidió que se había preocupado lo suficiente. Pero cuando llegó a su casa en forma total e inequívoca, le había entregado a Dios su negocio. Esa noche el edificio se incendió. Él recibió una llamada de emergencia en forma más bien calmada. Condujo al lugar de su comercio y se quedó en la calle. Viendo cómo el lugar se reducía a cenizas, en cierto sentido estaba sonriendo. Uno de sus colegas corrió a su lado y cuestionó su actitud relajada sobre lo que sucedía. Vaya, ¿no sabes lo que te está pasando? Se está quemando. Él replicó: lo sé, no hay problema, Fred. Esta mañana le entregué a Dios esta compañía y si Él quiere quemarla, es asunto suyo. Hermanos, el libro de Santiago no tiene nada de doctrina profunda, sino que está dedicado a la vida práctica. Tal vez por eso Martín Lutero dijo que este es un libro de pura paja. Posiblemente es una respuesta a aquellos que pusieron tanto énfasis en la salvación gratuita, pues los escritos de Pablo eran muy conocidos ya. Y Santiago quería enseñar el otro lado de la moneda, que siendo salvos por gracia, debemos vivir en servicio, porque posiblemente muchos se olvidaron de esta obligación. ¿Qué proposición es esta, hermanos? Los cristianos debemos tomar con gozo las pruebas que por la fe en Cristo pasamos, número 1. Número 2. Sabiendo que las pruebas producen paciencia en nuestro corazón. Número 3. Y pedir a Dios la sabiduría que nos haga falta si no sabemos cómo afrontar dichas pruebas para mantenernos firmes. Vamos al primer punto. En primer lugar, los cristianos debemos tomar con gozo supremo las pruebas que por la fe en Cristo nos vienen. Versículos 1 y 2 del pasaje que leímos. Inciso A. Dios nos manda tomar con gozo sumo nuestras luchas, hermanos. Las pruebas y las tentaciones que padecemos a causa de nuestra fe en Jesucristo
Dichas pruebas pueden ser diversas, pero en cada una de ellas hemos de llenarnos de gozo de sufrir por causa del nombre de Dios. Inciso B. Dicho gozo debe venir a nosotros por medio de la lucha, porque sabemos ya que toda prueba traerá al alma nuestra paciencia, entrando en una densa calma por encima del sufrimiento y de la adversidad. Inciso C. De todo esto también nos habla el Salvador cuando dijo a sus discípulos en Mateo 5, 11 y 12, que somos bienaventurados cuando por causa de Él os vituperen, dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces nos muestra el Señor Jesús que nos gocemos y alegremos porque nuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. De la misma manera, los creyentes de hoy nos vemos en diversas pruebas, en luchas, en tentaciones, pero que el Señor tiene un gran premio para cada hijo suyo, dice el versículo 12 de Mateo 5. Entonces, en el inciso 2, en el punto 2, los cristianos sabemos que las pruebas producen paciencia en nuestro corazón. Versículos 3 al 4 de Santiago 1. Inciso A. Ningún creyente en el Señor Jesucristo ignora que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La prueba genera en nosotros paciencia, como bien lo dice Santiago. Se trata de algo que resulta de pronto, se produce y llena el corazón. Inciso B. Consideremos, hermanos, consideremos a Moisés al escuchar la serie de murmuraciones en su contra por parte de su pueblo. Ellos decían así: ¿para qué nos hiciste venir a este desierto? No hay agua y mucho menos nos has metido en la tierra que nos prometiste. Y todavía decían más: ¿podrá darnos a comer carne en este desierto? Estamos cansados de este maná tan liviano. Pero el siervo de Dios se mantuvo firme, como bien leemos en la palabra. Otro caso es los amigos de Daniel y el horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo normal, destinados a ser echados en él si no se ponían de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. Pero ellos dijeron: no es necesario que te respondamos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que no adoraremos la estatua. Fíjense, hermano, lo que está diciendo en Daniel 3, del 17 al 18. Es una forma tan grande de manifestar su confianza en el Señor. Paciencia, paciencia. Inciso D. Pero aún más dice que toda la paciencia que genere la lucha debe llegar hasta la plenitud de su obra. Esta deberá hacer en nuestra alma todos los efectos posibles y capaces de realizar. En quien tal haga tendrá un cambio en su carácter y temperamento, de tal manera que echará fuera todo temor y toda cosa que esté transformándole negativamente. Inciso D. Menciona que hasta llegar a ser perfectos y cabales, llenos del control de Dios en todo mal, ante todo mal, sin que nos falte cosa alguna. Hermanos, esto es muy importante porque muchos cristianos se van quedando atrás como niños, nunca maduran, se dejan dominar por sus sentimientos heridos, toman muy a mal las cosas que oyen y que ven y les da un coraje vano. La envidia viene en sus corazones, son criticones, no logran vencer sus tentaciones y resbalan. Son inseguros y medrosos por causa del infantilismo en que se quedaron porque la paciencia no ha hecho su obra completa. Pero Dios les está llamando constantemente a la madurez espiritual que quiere darles a diario. Inciso 3. Punto 3. Los cristianos debemos pedir sabiduría a Dios si nos hace falta al no saber cómo resolver dichas pruebas que nos llegan. Versículos 5 al 11. Inciso A. No siempre sabemos cómo tomar las cosas malas que nos llegan, y lo más malo de ello será que no pidamos a Dios la sabiduría que estamos necesitando. En el caso de los judíos de la dispersión, que dice el apóstol Santiago,
Ellos la pasaban muy mal porque ahora vivían en una tierra que no era la suya. Eran extranjeros y la gente estaba llena de idolatría, a la cual los creyentes eran presionados a cooperar y a participar de forma muy activa, como realizar fiestas a los ídolos, asistir a ellas en las demás casas, etcétera, etcétera, a reserva de que si no participaban serían expulsados también de ese lugar y se les negaría ciertos derechos para cada uno de los habitantes del lugar. Inciso B. Por ello, hermanos, entonces el apóstol Santiago les motiva a orar a Dios, a que Él les diera la sabiduría necesaria para resolver esas luchas y esos males que tenían encima. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Inciso C. Pero otra cosa importante, es necesario que al pedir a Dios lo hagamos con fe, no dudando nada, ya que la respuesta venía del mismísimo Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué dudar? Tomemos en cuenta a Daniel, quien para resolver el enigma del sueño de que el rey Nabucodonosor tuvo, oró a Dios que le mostrara la interpretación de dicho sueño, ya que también él y sus amigos morirían juntamente con todos los paganos, adivinos, encantadores del lugar, de acuerdo al edicto que el rey había dado, si no le daban la interpretación del sueño, el sueño mismo y la interpretación correcta del sueño. Además, dice que al pedir a Dios sin fe y dudando, no recibirían nada. No piense quien tal haga, dice aquí el pasaje, que recibirá cosa alguna del Señor si andamos dudando de lo que estamos pidiendo que Dios nos pueda dar. Dice entonces, seríamos como la onda del mar, llevada por el viento y echada de una a otra parte, comparándole también con el hombre inconstante y hombre de doblez. Inciso E. Entre los cristianos no debe haber quienes se sientan menospreciados y solos por ser de humilde condición, ni quienes se sientan superiores por su solvencia económica, que les sería de ayuda para ejercer cierta dispensación en sus luchas, que de esa manera pueden resolver. Con dinero podrán resolver sus problemas, no debe ser así. Y los que no tenían dinero, sentirse los peores y abandonados de Dios porque no podrían resolver sus problemas. Pero el Señor les dice que no, que le tomen en cuenta, sin tomar en cuenta que su necesidad de la dirección de Dios es muy grande, actuaban algunos. Sin embargo, Dios nos llama para que podamos pedir a Dios, dice el pasaje, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No pase esto con nosotros. Entre los cristianos, entonces, las cosas tienen que ser de manera diferente. En conclusión, hermanos, y aplicación, creemos que como iglesia de Dios pasamos por diversas luchas, diversas pruebas, pero también sabemos que Dios las permite. Uno es para mostrarnos a cada uno que somos el pueblo bendito de Dios, somos diferentes. Y la otra es para que lleguemos a ser maduros, como dice, cabales. Pues Pablo también lo menciona, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y desarrolla preciosamente ese tema. Por eso tenemos que asimilar esta lección y aplicarnos en ella, de modo que dejemos de ser niños espirituales, inmaduros, e ir madurando en la vida cristiana. Si nos faltara saber cómo resolver nuestros males, nuestros derroteros, las pruebas, las luchas y las tentaciones que
vienen a nosotros, estemos prestos a pedir de su sabiduría, de modo que salgamos venciendo y triunfando en la vida que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ánimo pues.